Hola, ¿qué tal? Vamos a dedicar este vídeo a explicar cómo se construye una tabla de verdad, pero antes vamos a repasar brevemente lo que hemos visto en clases anteriores. Dentro de la lógica formal tenemos la lógica proposicional, que parte de los enunciados o las proposiciones como su elemento básico. Oraciones tales como Juan estudia filosofía, o mi hermano se llama Juan, o mi vecina viaja a Málaga y yo me quedo en casa, son enunciados o proposiciones. Lo característico de las proposiciones es que pueden ser verdaderas o falsas. Los enunciados pueden ser de dos tipos, simples o complejos. Enunciados simples son aquellos enunciados que no pueden descomponerse en otros enunciados más simples. Por ejemplo, de los que aparecen en la pizarra, los dos primeros son enunciados simples, pues no se pueden descomponer en enunciados más pequeños. Y los enunciados complejos son los que pueden descomponerse en enunciados simples. Por ejemplo, mi vecina viaja a Málaga y yo me quedo en casa. Bien, pues se puede dividir en dos enunciados simples esta proposición. Por un lado, el enunciado mi vecina viaja a Málaga y por otro, el enunciado simple yo me quedo en casa. Ya dijimos que la lógica formal se ocupa de la validez de los razonamientos centrándose en la forma, es decir, en la estructura. Por ello, representamos el lenguaje natural mediante el lenguaje lógico. Para simbolizar las proposiciones utilizamos las letras minúsculas P, Q, R, S, T, etc. Así pues, podríamos representar la proposición Juan estudia filosofía con la letra P y podríamos emplear la letra Q para simbolizar el enunciado mi hermano se llama Juan. P y Q son variables. Cuando formalices un enunciado, es decir, cuando un enunciado del lenguaje natural lo representes mediante el lenguaje lógico, ten en cuenta que en el lenguaje natural realizamos elipsis, es decir, a veces eliminamos alguna parte del enunciado para no repetirla. Y a la hora de formalizar podemos equivocarnos. Por ejemplo, Luis, Rosario y Carmen vuelven a casa en Navidad. Bien, pues esto es una proposición compleja, pues está compuesta de tres proposiciones simples. Así pues, P simboliza el enunciado Luis vuelve a casa en Navidad. Q simboliza el enunciado Rosario vuelve a casa en Navidad. Y R simboliza el enunciado Carmen vuelve a casa en Navidad. El lenguaje formal se usa para ser riguroso y para evitar de esta forma las ambigüedades, imprecisiones y equívocos del lenguaje natural. Ya veíamos en clases anteriores que para representar las relaciones entre enunciados utilizamos los siguientes símbolos. Vamos a ir viéndolos uno a uno. El negador sirve para negar cualquier enunciado. Se corresponde con el no del lenguaje natural. La negación invierte el valor de verdad de la proposición sobre la que se aplica. Es decir, si una proposición es verdadera, pues su negación será falsa. Y si es falsa, su negación será verdadera. Por ejemplo, si el enunciado Sevilla es la capital de Andalucía es verdadero, entonces el enunciado Sevilla no es la capital de Andalucía es falso, y a la inversa. Este símbolo, llamado conjuntor, en principio equivale más o menos a la conjunción y. Por ejemplo, la proposición compuesta mi vecino viaja a Málaga y yo me quedo en casa se representa así y se lee P y Q. La conjunción será verdadera cuando sus dos componentes sean verdaderos y falsa en el caso de que lo sea al menos uno de ellos. Por ejemplo, el enunciado Madrid es la capital de España y Sevilla la de Andalucía solo será verdadero si es verdad que Madrid es la capital de España y también es verdad que Sevilla es la capital de Andalucía. Decimos que este símbolo
en principio equivale más o menos a la conjunción y, pero siendo estricto, y esto es importante a la hora de formalizar, este símbolo sirve para traducir las conjunciones copulativas y, ni, y las conjunciones adversativas, pero, aunque, sin embargo, así como adverbios y locuciones que poseen un significado equivalente, como, además, también, no obstante, asimismo, así como, etcétera, etcétera. Veamos algunos ejemplos de oraciones que se formalizan usando este símbolo, el símbolo del conjuntor. Estudié y aprobé. Estudié, pero no aprobé. Estudié, no obstante, no aprobé. Este verano iré a la playa. Además, estudiaré filosofía. En las enumeraciones, las comas se simbolizan con el conjuntor. Por ejemplo, estudié, me copié, le hice la pelota al profesor y sin embargo suspendí. Llegué, vi, vencí. El enunciado ni has atendido en clase ni has estudiado en casa en realidad significa no has atendido en clase y no has estudiado en casa. Por lo tanto, esta es la formalización. La disyunción, en principio, equivale a la conjunción disyuntiva o. La disyunción será verdadera cuando lo sea al menos una de las dos proposiciones. Solo será falsa cuando ambas proposiciones sean falsas. Por ejemplo, la proposición este alumno sabe francés o inglés será verdadera si solo sabe francés, si solo sabe inglés o si conoce los dos idiomas. Y solo y exclusivamente será falsa en el caso de que no sepa ni francés ni inglés. Acabamos de decir que la disyunción en principio equivale a la conjunción disyuntiva o, pero siendo estricto, este símbolo traduce oraciones del lenguaje natural en las que se emplean las conjunciones disyuntivas o, u, ya, bien o cualquier locución equivalente. Por ejemplo, este verano iré a la playa o viajaré por el centro de Europa. O bien escribes con mucho cuidado o bien utiliza cinta correctora. Pueden llamarme a casa o bien al trabajo. En el menú tomar carne o pescado, pero no ambos a la vez. El condicional o implicador se representa con el símbolo y da lugar a expresiones del tipo que se leen si P, entonces Q, o P implica Q. La primera de las proposiciones se denomina antecedente y la segunda consecuente. Una implicación será verdadera siempre que no se dé el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Por ejemplo, en la proposición si apruebo, me compran un coche, el antecedente es apruebo, es decir, P, y el consecuente es me compran un coche, es decir, Q. Un enunciado como si apruebo, me compran un coche es siempre verdadero, menos cuando se da el antecedente he aprobado, pero no se cumple el consecuente, es decir, no me han comprado el coche. Se puede dar el caso que me han comprado el coche aunque no haya aprobado. Es decir, la condición era que si yo aprobaba me compraban un coche. Solo si apruebo y no me compran el coche, quien me hizo la promesa me habría engañado. Sería falso. Ahora bien, si yo no aprobé y no me compraron el coche, eso no puede ser falso, porque no se ha incumplido nada. Es verdadera porque todavía sigue presente la idea de comprarme el coche si apruebo. El bicondicional se representa con este símbolo y da lugar a fórmulas como esta, que se lee si y solo si P, entonces Q. Un bicondicional resultará verdadero cuando coinciden los valores de verdad de las proposiciones que lo componen. Aprobaré si y solamente si estudio es una proposición que es falsa en el caso de que no apruebe y haya estudiado, pero también será falsa en el caso de que apruebe sin haber estudiado.
¿Qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad es un método para la comprobación de la validez de los razonamientos en la lógica de enunciado. Una tabla de verdad es un gráfico que se va construyendo mecánicamente y que muestra los valores de verdad de un enunciado complejo. ¿Y cómo se construye una tabla de verdad? Bueno, pues vamos por partes. Vamos a construir la tabla de verdad de una fórmula, para empezar, poco compleja. Por ejemplo, esta. En este caso hay dos variables, que son P y Q. En este otro caso hay tres variables, que son P, Q y R. Y en este otro caso hay cuatro variables, que son P, Q, R y S. En las columnas que corresponden a cada variable, lo que se anota son todas las combinaciones posibles de valores de verdad. Cualquier proposición puede ser verdadera o falsa. El número de filas de la tabla de verdad depende del número de variables. A más variables, más filas. Más filas porque habrá un mayor número de combinaciones de valores de verdad. En las columnas que corresponden a cada variable, lo que se anotan son todas las combinaciones posibles de valores de verdad. Por tanto, el número de filas de la tabla de verdad depende del número de variables. A más variables, más filas, pues habrá un mayor número de combinaciones. Vemos que en este caso hay cuatro combinaciones posibles. Se puede dar el caso de que los enunciados representados por las dos variables sean verdaderos. Se puede dar el caso de que el primero sea verdadero y el segundo falso. También puede suceder que el primer enunciado sea falso y el segundo verdadero. O pueden ser falsos los dos enunciados, el que representa la variable P y el que representa la variable Q. En este caso hay tres variables y por tanto las combinaciones posibles de valores de verdad aumentan. Bien, ¿y cómo podemos saber el número de filas que corresponden en cada caso? Bueno, pues muy sencillo. El número de combinaciones posibles se obtiene elevando 2 al número de variables que haya. Siempre es 2 al número de variables que haya. Si la fórmula consta de dos variables, P y Q, pues tenemos 2 elevados a 2, es decir, 4 combinaciones posibles. Si la formulación consta de tres variables, P, Q y R, pues tenemos 2 elevado a 3, es decir, 8 posibles combinaciones de valores de verdad. Y si la formulación consta de cuatro variables, P, Q, R y S, tenemos 2 elevado a 4, es decir, 16 posibilidades. Puede surgir otra duda. ¿Cómo puedo ordenar las combinaciones sin dejarme ninguna atrás y sin equivocarme? Bueno, pues también es muy sencillo. Si hay dos variables, por ejemplo, P y Q, comienzo anotando los valores de verdad en la columna correspondiente a la Q y voy alternando en esta segunda columna V y F, es decir, V, F, V, F. Y en la primera columna, la que corresponde a los valores de verdad de la P, alterno, pero en este caso de 2 en 2, es decir, V, V, F, F. ¿Y si hay tres variables? Bueno, pues si hay tres variables, por ejemplo, P, Q y R, comienzo anotando los valores de verdad en la columna correspondiente a la R. Y voy alternando en esta columna V y F, es decir, V, F, V, F, V, F, V, F. Y en la segunda columna, la que corresponde a los valores de verdad de la Q. Y alterno de 2 en 2, es decir, V, V, F, F, V, V, F, F. Y en la primera columna, la correspondiente a la P, alterno los valores de verdad de 4 en 4. Es decir, V, 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 F, 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 F. Es decir, empezamos alternando en la tercera columna una verdadera y la siguiente falsa, después dos verdaderas y las dos siguientes falsas, y después en la primera columna 4 verdaderas y las 4 siguientes falsas. Y si hay una variable más,
Pues en la primera columna doblo, es decir, 8 verdaderas seguidas y a continuación 8 falsas. Bueno, pues vamos a construir la tabla de verdad de la fórmula que antes dijimos. Una vez que has anotado las combinaciones de las dos variables P y Q, tienes que resolver los enunciados integrantes del enunciado complejo. Es decir, este era el enunciado complejo. Pues vamos a ver de cuántos enunciados simples se compone. Para ello, resuelves primero los que se encuentran entre paréntesis. Como la fórmula general es una implicación, una vez que has resuelto los valores de verdad del antecedente, anota los valores de verdad que corresponden al consecuente. Y así ya puedes resolver la fórmula principal. Para asignar los valores de verdad de los enunciados que integran la fórmula principal, debes basarte en los valores de verdad que corresponden a cada símbolo lógico. Aquí tenemos una disyunción. Una disyunción será verdadera cuando lo sea al menos una de las proposiciones. Y solo será falsa cuando ambas proposiciones sean falsas. Por tanto, en este caso será verdad porque una al menos es verdad. En este también, y en este también, y en este, y solo en este caso será falsa, pues ambas son falsas. En la siguiente columna, lo que hacemos es invertir el valor de verdad de la proposición sobre la que se aplica. Es decir, donde Q es verdadera, anotamos que no Q es falso. Y en esta otra columna tenemos una implicación. Y para resolverla tienes que tener en cuenta los valores de verdad del antecedente y los valores de verdad del consecuente. Por lo tanto, solo en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, será falso. En los demás casos será verdadero. Y ahora vamos a aplicar lo que acabamos de ver a la confesión de la tabla de verdad de esta otra fórmula. Fíjate que esta fórmula consta de tres variables: P, Q y R. Como ya hemos dicho, las combinaciones posibles serán 2 elevado al número de variables. Como son tres variables, pues hay 8 combinaciones posibles. Es decir, empezamos por la columna R, alternando de uno en uno una verdadera, la siguiente falsa, una verdadera, la siguiente falsa, etcétera, etcétera. Después en la columna Q, 2 verdaderas y las dos siguientes falsas. Y después la columna P, que es la primera, 4 verdaderas y las 4 siguientes falsas. Tienes que resolver el primer corchete. Por eso empezamos, por resolver el primer corchete. Pero para ello has de resolver previamente la disyunción Q o R. Una disyunción sabemos que será verdadera cuando lo sea al menos una de las proposiciones. Y solo será falsa cuando ambas proposiciones, ambos componentes sean falsas. En este caso tendrás en cuenta la columna esta, la columna Q, y esta otra columna, la columna R. Y ahora puedes terminar de resolver el primer corchete, que es una conjunción. Para ello tendrás que tener en cuenta esta columna de aquí y esta columna de aquí. La conjunción solo será verdadera cuando sus dos componentes así lo sean, y falsa en el caso de que lo sean al menos uno de ellos. Por tanto, ya hemos resuelto este primer corchete. Ahora has de resolver el siguiente corchete. En este corchete hay una disyunción compuesta por dos conjunciones. Primero resuelves la primera conjunción. Para ello tendrás en cuenta estas columnas de aquí, esta y esta. Ya sabes que una conjunción solo será verdadera cuando sus dos componentes sean verdaderos y falsa en el caso de que sean falso al menos uno de ellos. De la misma manera resolvemos la siguiente conjunción, teniendo en cuenta esta columna de aquí y esta columna de aquí. Una vez resueltas las dos conjunciones, resolvemos definitivamente el segundo corchete, que vemos que es una disyunción. Para ello tendrás en cuenta estas dos columnas, esta de aquí y esta de aquí. Una disyunción será verdadera cuando lo sea al menos una de las proposiciones y solo será falsa cuando
ambas proposiciones sean falsas. Bien, ya hemos resuelto los dos corchetes. Lo que ahora hemos de hacer es resolver la fórmula principal. Como es una implicación, tendremos en cuenta que el antecedente de esta implicación es el primer corchete y el consecuente de la implicación es el segundo corchete. Bien, una implicación será verdadera siempre que no se dé el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Como este último caso podemos observar que no se da, pues vemos que todos los valores de verdad de la última columna son verdaderos, tendremos que decir que nos encontramos ante una tautología. Puede ocurrir, como viste en la anterior tabla de verdad que hemos construido, que en la última columna se alternan V y F. En este caso hablamos de contingencia. O puede ocurrir, en otros casos, que el valor en la última columna siempre sea falso. Entonces, el enunciado diremos que es una contradicción. Bueno, pues aquí me despido. Espero que te haya servido este vídeo para aprender a construir una tabla de verdad. Muchas gracias por la atención.